Hola a todos y muy buenas noches y muy buenas tardes y muy buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Ceci Juan, canal oficial YouTube. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas, o varios temas espinosos, rituales satánicos en España e internacional. Vamos a hablar sobre esto porque hoy es día 31, día de Halloween, un día bastante escalofriante, 31 de octubre. Y como cada año siempre se presentan acontecimientos relacionados con la sangre. Y vamos a hablar de casos que están relacionados con hechos ocurridos en España y también internacional. Entonces contamos con un nuevo colaborador que es estudioso de los temas de rituales e sacrificios también, sacrificios humanos. Él es Julio Cruz García. Y está aquí con nosotros, nos acompaña. Muy buenas noches, Julio, bienvenido a Ceci Juan y aquí estás como en tu casa. Buenas noches, Juan. Agradecerte tu invitación en primer lugar y, por supuesto, agradecer también a tus oyentes y a ver si tenemos un ratito entretenido y aprendemos algo lo uno del otro. Es claro, muchísimas gracias y la verdad que es un honor presentarte también como nuevo colaborador de CSI Juan. Además de que esto se retransmite en Radio Sapiens, es un programa de radio a nivel online, que es de radiodivulgación científica y cultural. Y bueno, es un tema muy espinoso lo que venimos hoy a tocar, porque estamos hablando de hechos ocurridos en España en concreto y también en alguna parte de Europa y de Estados Unidos. Sí. La verdad que en España tenemos bastantes casos. Lo que pasa es que están enmascarados, nadie se atreve a presentarlos como satánicos, pero el tufillo lo tienen. Y, hombre, mayormente, eh, si para mí hay algún un asesinato de tipo ritual, aunque nadie quiera reconocerlo, es el de las niñas de Alcácer. Tiene unas connotaciones de ritual y de aberración y de sadismo extraordinario. Sí, además es un caso que lo suelo tocar muy poco, además por las magnitudes grandes que tiene el caso. Podemos decir que sí, que digamos que la autopsia se encuentra, digamos, una cruz de Caravaca. Y luego, además, que paz descansen las víctimas, puedo decir que, bueno, se encontraron unas marcas muy extrañas y de eso viene el tema del ritual. Presentaban unas marcas muy fuertes de haber sufrido un sadismo aberrante, ¿no? Y podemos decir que lo que hay que hacer en este caso es justicia, ¿no? Aunque existe una sentencia, ¿no?, de un juicio que se hizo, se condenó a Miguel Ricard. Antonio Inglés, pues unos dicen que está muerto y otros dicen que está vivo, pero realmente el único que ha salido condenado con una sentencia, y en verdad no es el culpable, es Miguel Ricard, y podemos decirlo porque se encontraron en la segunda autopsia, a raíz de la petición que realizó el padre de una de las niñas, Fernando García, era 7 y 12 pelos, ¿no?, que se encontraron ahí y de repente se escucha, desaparecen, ya no se ha sabido más. Se hicieron desaparecer pruebas y se pierde la dignidad, ¿no? Eso citó el forense catedrático de medicina forense, Luis Frontela. Entonces realmente, Julio, el caso de las niñas de Alcácer es un caso muy polémico, ¿no? Y además que son 3 niñas que cayeron en manos, digamos, de una red que está relacionado pues con países internacionales o de este tipo de personajes que son de las altas personalidades del país, del gobierno, de todas las instituciones. Pues realmente lo más sorprendente es que los culpables no estén en prisión y eso tiene una explicación, el encubrimiento. Sí. Vamos, yo tuve la ocasión hace 2 veranos de hablar con el periodista que ha llevado el caso, Juan Ignacio Blanco,
conocerlo personalmente y saludarlo. La verdad que el hombre está en un estado lamentable porque se ve que ha sufrido mucho, pero fuera de micrófono y fuera de ya en un círculo más íntimo, nos reconoció situaciones que él ha vivido y presiones que él ha vivido, y también nos reconoció que hay algo, que hay bastante más, y que realmente los que acusaron, o los que están acusados, o incluso los que han cumplido condena, que ya no hay ninguno en la cárcel cumpliendo condena al respecto, pues en realidad son, vamos a poner, están puestos ahí, incluso habla de que eran algunos colaboradores de la policía, en fin, se mete en una situación. Hay una entrevista de a él que aclara mucho, que la hicieron también Ascensión Saray en un programa también Luces y Sombras, y ahí se atreve a decir bastante más. En fin, yo realmente creo que los verdaderos culpables y los asesinos de la niña de Alcácer no han cumplido condena, ni se sabe quiénes son, y la verdad en fin, que no hay nada más que ver a ese señor, verlo personalmente para ver la situación que está y el calvario que este hombre ha sufrido. Exacto. Exacto. Creo que tenemos que agradecerle su valentía y su riesgo. Por eso yo, fuera de micrófonos, te decía, Juan, que la verdad, gente valiente como tú y personas que se atreven a decir estas cosas y hablar de este tipo de casos con tanta claridad y tanta frescura como tú lo haces, la verdad que os admiro, pero que da vértigo, da vértigo. Da vértigo y bastante. Bueno, Juan Ignacio Blanco, he tenido la suerte de que lo conocí por chat y todo eso. Y bueno, y tengo el libro aquí que pasó en Alcácer, lo tengo ahí dedicado por él. Y bueno, con unas palabras que son de agradecer, ¿no? También hay otro caso que también es para ponerse de los pelos de punta. Es un caso que aclaré que no lo iba a hablar, que lo están llevando profesionales, que es el caso del Bar España. Y el caso de la de España es muy interesante porque yo encuentro relaciones también. Cuando habla el técnico preocupado, que sí, es el que también otra persona que tiene que esconder su identidad para poder hablar del tema, porque en realidad es que estos temas son muy complicados y muy arriesgados. Habla de una línea telúrica, o de una línea ley, o de una línea dragón. En fin, aquí en Jaén, de donde somos nosotros. Sí, exacto. Pues tenemos una, y precisamente está enlazada con esta línea en la que se habla del caso Bar España. Y tenemos casos aquí en Jaén referentes, hacen sin resolver, y crímenes horrendos por aquí, como el crimen de los novios, como el crimen de Francisco, el asesinato al lado de la catedral. Exacto. Que tiene connotaciones también rituales. Otro también que no se habla mucho en la prensa y que está sin resolver, que es un caso en el Hospital Médico Quirúrgico, allí en Los Jardines, un chaval que salía de ver o de visitar allí a unos familiares enfermos, y también fue asesinado con una piedra. Yo, siempre que hay una piedra y a una persona se le rompe la cabeza, realmente me pongo a la defensiva, porque para mí eso tiene ritual. Y además te voy a hacer una observación. No muy lejos de esa zona existe los hallazgos de marroquíes altos, que tampoco se habla mucho de ellos, donde hay unas cuevas al lado de la iglesia de Cristo Rey, donde me parece que se encontraron alrededor de 16 o 17 cadáveres, todos con la cabeza destrozada y con una piedra. Claro, si empezamos a atar cabos y pues vemos la ritualidad de eso. Claro, la ritualidad que tiene todas estas muertes están emparentadas y están relacionadas, porque todo tiene una correlación, ¿no, Julio? Y además estamos apuntando bien fuerte para ser el primer programa que se realiza de rituales satánicos aquí en España. Es la primera vez que lo realizo, porque creo que era importante, ¿no? Además que mucha gente me ha solicitado que hable de algunos temas y de otros, ¿no? Entonces soy observador ante esto, ¿no? Bueno, en Jaén, de donde somos nosotros dos, bueno, yo vivo aquí ya creo 6 meses ya, tú eres de ahí, eres natural de ahí. Por ejemplo, le voy a explicar una curiosidad que yo aquí a donde vivo siempre lo comento y me atrevo a mojarme delante de la gente escéptica, ¿no?
Hay una niña de Santa Elena que desapareció este año, que fue encontrada en vida, y eso fue lo más bonito del tema. Pero pasaron cosas muy extrañas y aquella noche que me dan el mensaje, y lo digo así públicamente, y me dicen que había desaparecido, llevaba desaparecida desde las 4 o 5 de la tarde. Y ese mensaje me lo dieron a mí a las 12:30, 1 de la mañana, de la madrugada, pero yo digo 1 de la mañana. Y me decían que había que madrugar a las 5 o las 4 de la madrugada para ir a hacer la búsqueda, ¿no? Y yo dije que sí porque mi obligación es salvar la vida de esta gente, de los menores, que no caigan en manos de esta gentuza, ¿no? Entonces cogí, como yo soy miembro de Protección Civil, fui y me encontré con algo muy curioso, es que llegamos ahí y nos dicen ya de primeras que hay una pista que creen que la han encontrado con vida. Bueno, y realmente se le descubrió a las 7 menos 10 de la madrugada, pero realmente la encontraron a las 7:30 o 7:20 de la mañana. Entonces llegamos ahí y la vimos que estaba en una roca sentada, inmóvil total, estaba llorando porque le faltaba para comer. Y entonces se le encuentra todo bien y se hace una investigación, pero sigue por el momento secreto del sumario y hay cosas muy extrañas porque ese mismo día que desaparece, es curioso el detalle, hay 3 versiones. Una es la del rapto de un vehículo 4x4. La segunda es que se escapese y hiciese un recorrido de 2 kilómetros pasando por árboles, zonas a donde te puedes arañar y puedes caerte. Y era una menor de 4, 6 o 7 años aproximadamente y no me explico cómo apareció intacta. No tenía ni rasgos de violación, nada. Se rastrearon cortijos y todo eso. Y no se encontró nada. Y en esa misma zona peinaron horas antes. Entonces realmente yo soy de los que pienso que haya habido un secuestro y no lo quieren decir pues si no van a generar un escándalo, ¿no? Entonces, Julio, lo más espectacular es que esa misma noche yo de repente me asomo a la ventana. Como ya sabéis que siempre que hablamos de estos temas y son muy desagradables, yo vi la luna llena. Y yo pregunté si la habían visto y me dijeron que no. Y un amigo que tenía en Granada también vio la luna llena. Entonces hay una contradicción entre la gente. ¿Cómo puede ser que el chaval de Granada y yo vemos la luna llena y la otra gente, los 80 voluntarios que habían ahí, nunca vieron una luna llena? Entonces no me explico si esto ha sido fruto de una imaginación de la mente, pero yo puedo avalar que aquella noche había una luna llena ahí arriba. Entonces, Julio, ¿tú qué opinas de todo esto? Porque realmente yo hay cosas que no tengo respuesta para darlas, entonces realmente, a ver tú que nos puedes responder tanto a la audiencia y también a lo que he dicho, a ver qué puedes añadir. Bueno, mira, vamos, la verdad que es increíble que una niña esté perdida tantas horas y no tenga ni un rasguño. O sea, eso ya para mí indica que esa niña ha estado en otro sitio y se ha dejado y se ha depositado más tarde en ese lugar. Eso es lo primero. Yo creo que eso también es muy fácil en esa edad. Analizar, se le puede hacer una prueba y la niña seguramente tiene algo oculto. Otro tema es la edad. La edad apunta a la edad clásica del rito que no sé si en tus programas se ha hablado, del Urus Daur, que es un rito de posesión de almas o... Sí, usurpar almas. Efectivamente, donde ese tipo de edades, hasta los 14 años creo, cito de memoria ahora mismo, pero puedo intentar buscar realmente lo que son las edades, se eligen ese tipo de víctimas precisamente porque son las víctimas propiciatorias, porque es la edad correcta para empezar un rito. El problema que puede haber surgido ahí, y echándole ya imaginación, en mi opinión, y viendo del tema que estamos tratando de ritos y satanismo y etcétera, creo que a lo mejor es que la víctima no fue válida y la devolvieron.
Cosa que la verdad también me parece muy extraño, porque siempre en ese tipo de ritos los niños suelen ser aprovechables. Desconocemos el origen de la niña, si es origen humilde, o ¿tú tienes ese dato? Sí, esta niña era de la zona de Alcobendas, venía en autobús. Esta Ah, niña pues era de clase media, era sí, una niña normal y corriente y estaba en la granja de las Nogueras, que está en Santa Elena, está sí, entre sí. Santa Elena y Miranda del Rey, que es la No zona conozco. donde se conoce el tema. Entonces realmente a mí una vez yo llegué a escuchar a través de mis oídos de que en esa zona vivían ingleses, gente Ah, de mucho dinero, y algunos decían que eran hasta masones. Lo que sí se sabe que en esa zona hay mucho Opus Dei y perdona por lo que voy a decir, pero es que ahí en esa misma zona de Santa Elena hubo un crimen en el año 1986 de casi las mismas características. Por aquel entonces Santa Elena tenía 1.500 habitantes. Bueno, entonces se encuentra a una niña muerta en una caseta abandonada, y esto lo comparo yo con lo de la romana precisamente, ujú. y la autopsia, el forense salió en prensa en el país y dijo, hemos encontrado ciertas relaciones con lo que podría decirse de un rito. Sí. Y hay un tipo que está condenado que aquí está el tema de que dicen que el condenado tiene una especie de retraso mental, y no me gusta decir esa palabra, pero bueno, lo que dice el sistema, pues entonces voy a decirlo así, dicen que tengo una especie de retraso, ¿no? Entonces realmente no me cuadra la versión de la investigación, que si tiene tanto sadismo eh, el cadáver, digamos, no me cuadra que un tipo que tenga una especie de retraso y una especie de problemas, que vaya a hacer eso. Es que no cuadra. Y encima dicen que había sido golpeada brutalmente. Entonces no me cuadra que un tipo se le vaya a la olla y mate a una menor. Es que no cuadra. No cuadra. Ah, En el mm, caso de Santiago del Valle puede cuadrar porque, bueno, la distancia lo dice, pero en este caso no me cuadra, porque si el forense ya te está diciendo en la prensa, oye, que hemos encontrado una relación con ceremonias satánicas, esto yo mira, te voy a ser franco. sí, La culpa siempre se la echan o al retrasado o al drogadicto o, como en el caso de los novios, a una familia entera de endogámicos, entre comillas. Y claro, como consecuencia de esa endogamia, pues tenían retraso mental. Esto siempre lo hacen, o sistemáticamente lo hacen. Pues buscan alguien, un chivo expiatorio. Yo no me sorprendo. Sinceramente, Juan, yo no me sorprendo de que haya un retrasado, de que haya un drogadicto, de que haya un confidente, como el caso de Anglés. O sea, Anglés y Ricard eran confidentes, confidentes de la policía, aunque se niegue, pero es que lo eran. exacto. Además puedo avalar eso porque ellos dos, bueno, ellos dos tenían muy buenos contactos dentro de lo que es el mercado de las drogas. Eh, y ahí está la pregunta, ¿no? Todo está correlacionado, tanto tráfico de drogas, pedofilia, pederastia, satanismo, sacrificios. Y en España es una especie de Miami a la versión española, corrupción en Miami, ¿no? Sí. Realmente hay casos que son escalofriantes, ¿no? Como el caso de Eva Blanco, que yo tengo dudas, y Juan Ignacio Blanco creo que ha hecho un programa hace poco, en el programa de Elena en el País de las Maravillas, y no lo he escuchado, no he tenido el momento de escucharlo, pero en su momento lo haré. Pero el caso de Eva Blanco es muy sospechoso también, porque ahora te vienen que han detenido encima a un sujeto que es de nacionalidad marroquí. Sí, claro, bueno, perdón, me faltaba el marroquí, claro. Claro, es que, vamos a ver, En el caso, perdona, en el caso de el crimen del ritual, aunque lo digo ritual, de los jardines del Hospital Médico Quirúrgico en Jaén, sí, se le echó la culpa a un marroquí, que luego casualidad, casualidad. no se pudo demostrar al final, pero siempre hay un marroquí, un retrasado mental, y ahora después hablaremos del tema de los psiquiátricos, que también es interesante. Exacto, ahora pasaremos a eso. Y fíjate otro detalle de lo más curioso, ¿no?
Otro de los casos que tuve la oportunidad de hacer indagaciones fue el caso del niño pintor de Málaga. Sí. Es un caso que es muy espeluznante y bueno, voy a decirlo así, las investigaciones que hice y trabajo de campo con gente especialista de la materia, según las informaciones que se tenían es que habían dos sospechosos que luego fueron a Marruecos otra vez, Sí. y estos eran, lo que pasa es que eran de origen belga, ¿vale? Pero tenían lo que es parentesco marroquí. Entonces se apareció. Bélgica también hay que ponerse las antenillas de punta Bueno, cuando se habla de Bélgica. bueno, Bélgica es, hay un pueblo, se llama Val, entonces ya creo que te lo están diciendo todo, ¿no? Val, Val Bélgica, ¿no? Mal Bélgica le llamo yo, la línea que habita el mal, ¿no? Sí. Entonces se van ahí a Marruecos y se lo encuentran muertos de sida ahí en un apartamento creo que era, y eso fue en la década de los 90. Y entonces es sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente todo esto que está pasando y en Bélgica todavía sigue pasando cosas y bueno, Julio, tú has visto el trabajo de Ditru, todo lo que se ha publicado aquí en España es por la persona que está aquí, un servidor que tiene que divulgarlo y se ha visto en la obligación. Esto no hay que callárselo, esto hay que denunciarlo y jugártela. Si pasa, pues mira, ya dirán el por qué ha pasado, ¿no? No, pero vamos, yo sí te he seguido, he visto tus programas y he visto también he oído, he visionado tu conferencia y la verdad que, vamos, ahora mismo si hay alguien que tiene que hablar de ese caso eres tú. Estoy de acuerdo también con la compañera valenciana criminóloga, que el experto ahora mismo eres tú y la verdad que te reconozco el trabajo y la valentía. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Y al igual también quiero yo también felicitarte a ti, Julio, porque has hablado del tema de usurpar almas, también es un tema muy delicado. Curiosamente, voy a poner esto en antecedentes. Tengo dos seguidoras, una de Dinamarca y otra de Granada, que me pasaron tu conferencia, ¿no? Y me dijeron, mira, tienes que entrevistarlo o lo que sea, porque ha hablado de la tablilla esa de la que usurpa almas y entonces me realizaron la pregunta si tú sabías a dónde estaría esa tablilla o si te han dado alguna información, ¿no? Me lanzaron esa pregunta y bueno, y me han dado muchos saludos y muchas felicitaciones. Sonia y Gardenias. Ah, bien, bueno, pues nada, encantado. Mira, la tablilla en concreto a la que se hace referencia en ese trabajo del rito de usurpación de armas mediante el abuso y el dolor. Son réplicas, las que existen en Valencia son réplicas, no son originales. La verdad que las tiene un señor y las tiene en una colección doméstica y por supuesto no está dispuesto, pero creo que Samuel Kramer, el lingüista que se encarga de descifrar las tablillas sumerias, porque los originales creo que están, no sé si están en Francia o están en Irak, no lo sé, pero existe documentación al respecto que creo que se puede consultar incluso en la RAI, no es muy difícil. Las tablillas en sí no tienen poder ninguno, a ver si nos entendemos. Las tablillas lo que sí hacen es referencia a ese rito y para lo que realmente se utilizaba en esos tiempos y las posteriores derivaciones que se han hecho sobre el rito del Urutaúd, que por cierto ya se hacía aquí, porque creo que la cultura minoica ya sabía también algo de eso, con los ritos de sangre, incluso en el Cerro del Carambolo, allí en Sevilla, el monumento que hay a Baal, o sea que aquí se vienen haciendo ritos de ese tipo desde hace mucho tiempo y creo que la influencia es minoica. Exacto. Bueno, pues ahora, como has dicho, Julio, que querías pasar al tema de los psiquiátricos, vamos a pasar al tema de los psiquiátricos, a ver qué nos puedes comentar acerca del tema este de los psiquiátricos, porque es muy interesante. Y hay casos desde fantasmas, espíritus, pero no sé si vas por esa ramificación en concreto. No, mira, lo que quiero resaltar, o por lo menos para que sirva para abrir una línea de investigación, porque esto sí que es verdad que se me escapa un poco, aunque por mi trabajo en el tema sanitario mantengo contacto y de hecho
conozco bastantes psiquiátricos. Hay uno que me llama, por ejemplo, la atención. La línea telúrica a la que hacemos referencia, esta que pasa por Jaén, empieza en Marbella, pero enlaza con una que viene de Motril y viene de África. Esta línea en concreto se cruza en Motril y va hacia la zona de Jaén. Y da la coincidencia de que después de la desaparición del psiquiátrico que teníamos aquí en Jaén, pues se quedó el psiquiátrico de Motril, que ese sí se mantiene. El tema de los psiquiátricos parece ser que estos individuos, porque lo vamos a llamar individuos, que se dedican a este tipo de ritos, que yo incluso no llamaría ni satánicos, creo que tienen otro tipo de connotaciones. Sí. Utilizan psiquiátricos, utilizan centros de casas cuna, que se le llaman, para que se me entienda, sitios donde antiguamente se entregaban a los niños o inclusas, algo donde hay huérfanos, gente fácil de controlar. Se aprovechaban de ese tipo de instituciones para elegir ese tipo, porque hay mucho movimiento de niños y mucho movimiento de personas que han tenido contacto con el ejército, con instituciones de tipo de control mental, y a algunos se le ha ido la cabeza. Entonces, incluso centros también de deshabituación de drogodependientes. Uh-huh. Si tú revisas la línea telúrica, vamos, existen una cantidad de psiquiátricos, centros de ese tipo, santuarios, una cantidad de lugares que se están utilizando precisamente para eso, y además, de hecho, algunos muy herméticos, donde hay captaciones de personajes. Y este en concreto, el caso del Bar España, ahí la verdad que es que el compañero, llamémosle compañero, el técnico preocupado, y la verdad que ha hecho también un trabajo tremendo, porque la verdad que incluso conseguir testimonios y grabar los testimonios como él lo ha hecho, es un trabajo encomiable. Aquí, de hecho, nos costaría mucho trabajo. Pero existe relación. Incluso el asesinado, tengo datos, el asesinato ritual de la catedral, este señor sirvió en el ejército español y en un cuerpo que es la Legión Española, que la verdad es un cuerpo que da mucho, vamos a ponerlo entre comillas, da mucho loco, o daba mucho loco. ¿Quieres decir que esto, vamos a ver, este es el caso del que hemos hablado en muchas ocasiones, de la Catedral de Jaén, ¿no? De Francisco de la Higuera Muñoz? Efectivamente. Que aparece un 13 de julio del año 2006, ¿correcto? No, 11. 11. Fecha 11. Es que decían 13, hay algunos también que se contradicen, 11, vale. 11. Lo mismo que el caso del jardín del hospital, también fue un día 11, ¿eh? Claro, ¿sabes? Ahora Julio, me viene a la mente, es la película del color de Río de Púrpura, de Jean Reno. Sí. Que yo lo relaciono esa película con lo que está pasando aquí en Jaén. Te voy a decir porque ahí no es por especulación. Y aquí sí que llego a tenerlo claro. Son grupos de monjes que practican esto y se van a un hospital también. Curioso, en la película se ve un hospital o una oficina de un supermercado también. Es decir, tiene connotaciones ritualescas. Además, es un dato curioso que el de la Catedral de Jaén, fíjate, aparece en un sitio, es que el que ha ido ahí puede verlo, que es un sitio grandísimo y encima habían 4 cámaras de seguridad. ¿Cómo nos explicamos que solo una cámara detecta a un sujeto que iba de camisa de cuadros y dicen que lleva excrementos de aves? Es decir, eso se lo esparció en la cabeza, el cuerpo aparece desnudo, tal como dice la versión que se ha facilitado en su momento, y que ahora justamente me he enterado que el caso lo han archivado. Es decir, ¿por qué lo han archivado? ¿Porque faltan pruebas o porque saben qué es lo que hay? Bueno, el hombre
supuestamente iba borracho aquella noche. Lo único que se sabe, Julio, y seguro tú sabrás más del tema, es que a la 1:10 de la madrugada, un policía de la zona lo ve caminando por la calle Campanas, que Sí, da directo a la Plaza de Santa María, bueno, la catedral, sí. y luego a las 3:30 es encontrado, pero es que durante esas 2 horas o 2 horas y media, los vecinos o gente de la zona oyen gritos, estoy aquí, Satanás, ven aquí, que soy tu hermano, algo así creo que era la frase Sí. vale, correcto. Entonces, yo fui el otro día a hacer una inspección, pero así como curioso, que yo no soy ni criminólogo ni perito judicial, soy estudioso de los temas, y me hice el recorrido que da pues todo para arriba, calles desviadas, y me encontré, por lo más llamativo, un centro de menores. Digo, ya empezamos con el lío otra vez, ¿no? Como en el caso Ajá. de Bar España, un centro de menores. Sí, sí, sí. Ah, Que es y enfrente una sede de Nueva Acrópolis. claro, y allá arriba de todo, pues tenemos una cruz blanca, que es un monte, pero es un monte que tú lo ves así y te da que pensar. A mí me da escalofríos. Y otra cosa igual, las calles imitan a Whitechapel, a los Jack el Sí, Destripador. sí, Otra sí. cosa, sí, En la zona, bueno, te digo, ayer me vino un dato, eh, mm, se encontró, falleció en la plazoleta, cuando sube justamente calle Obispo González, que es la plazoleta del Conde, sí, hace 2 semanas se encontró un mendigo eh, fallecido, dicen que por infarto, en ese mismo lugar, curioso. en un banco acostado. Curioso detalle porque en el caso del imitador, del asesino del Zodiaco, Heriberto Seda, eh, mató a un par de víctimas y una de esas apareció en un banco, así, dormido. Y creo que era un mendigo también, Sí, este era alcohólico habitual, lo mismo que el Francisco. pobre desaparecido Francisco, sí. Entonces realmente o estamos ante la misma repetición, pero en otro modo de características, o nos están dando un aviso de que esta gente están volviendo a actuar. Porque hay una hermandad de los gorriones, allá en La, Jaén, la gorrionera. la gorrionera, exacto, bueno, me llaman de los gorriones, y también está, bueno, está otra organización más. Pues lo más increíble y lo más curioso es que hay un bloguero que publica, que ha hecho una investigación por su cuenta y llega a la conclusión de que esto es un ritual de toda regla, porque él dice que si tú revisas el lugar a donde aparece el tipo de palabras que se citan de Satanás, da pues lo de Salomón, porque se habla Ah, que Bernier Sornier, que era el cura este de Rennes-la-Château, se mm. vino para Jaén. Bueno, yo tengo mis dudas. Hay una fotografía que me parece que es trucada, pero bueno, habría que analizarlo. También tenemos que tener algo de escepticismo respecto a que Berenguer Suñer viniese aquí a Jaén. Esto viene porque según algunos dicen que en el coro de la catedral, en la sillería del coro de la catedral, en uno de los bancos está ese, me parece que es B.es. B.S. Y hay una fotografía en la que se ve a este señor y el fondo de la catedral. Pero yo lo pondría eso en... de hecho, tampoco tiene relevancia. O sea, mm, buscar eso quizás sea también, puede ser que sea Juan para despistar. Yo creo que sí hay aquí alguien que está haciendo algún tipo de ritual. No sé si grupo, no sé si personas. La verdad que de vez en cuando enmascaradamente se ven sus actuaciones. Hay que ser muy fino para detectarlas. Se me olvidaba otro dato que Sí, también me vino ayer. Otro asesinato de una señorita muy cerca de la zona esta que que te he dicho anteriormente de Cristo Rey, donde se asesinó a una muchacha dentro de su piso. Fue un drogadicto que al final terminó huyendo de la policía saltando por la ventana. Bueno, pues este muchacho, sí realmente sí andaba en temas satánicos o le gustaban los temas satánicos. Y, y- y con la conexión de lo que te he dicho antes de los MK Delta,
que son la gente que ha tenido contacto con el ejército, este chaval mantenía un contacto con otro, que son drogodependientes los dos, podemos hablar de él porque ya ha fallecido, uno de ellos era drogodependiente y había estado en Bosnia. Y esto también tiene relación con el caso de los niños de Córdoba. Ostras. Porque habían estado sirviendo en Bosnia en la época cuando Bosnia realmente era lo más horrible y ahí se hacían aberraciones. Ahí sí que es verdad que se han hecho aberraciones. Sí. Que además se pueden documentar. Y hay quien hay quien encuentra relación con el crimen de Alcácer precisamente con ese tipo de actuaciones, porque hay una vertiente investigadora que dice que también puede ser que no sé si ha oído hablar de la Delta Force o las fuerzas que estuvieron en Valencia, por la zona de Valencia, estudiándose antes de irse a Bosnia, que resulta que tuvieron, parece ser, carta blanca. Bueno, en conclusión, que haya asesinatos rituales, porque también te digo, el asesinato de los niños de Córdoba fue ritual, porque se hizo el día 8 de octubre y es el día de las draconianas. Madre mía, eso es un dato revelador. Y que no se habla de él, pero claro, solo hay que mirar la fecha. Y se hizo ese día. Y la verdad que ese señor trabajó en la inteligencia militar. exacto, Fue ingeniero. Y ese señor resiste interrogatorio, porque precisamente fue preparado para resistir interrogatorio al ser capturado en la línea enemiga. sí. Quiero decirte, y otra cosa más, y otro dato que no se me vaya, que se me olvida. Ricard también fue legionario. Barrendero de la Legión. Eso, no, sirvió en la Legión. Claro, sirvió también como barrendero, tenía dos empleos en uno a la vez. Efectivamente. Quiero decir que si atamos cabos, esto nos lleva a ese tipo de práctica y claro, ya nos lleva afuera de España. Sí, estamos hablando, bueno, aquí ya podemos sacar... Claro, ya nos lleva fuera de España. Podemos sacar ya de paso el tema de Dutroux, porque hemos hablado de Delta Force y Task Force también. Efectivamente. Yo me recuerdo, precisamente, yo escuché unas declaraciones de un ex coronel del Área 51 que le dice a Alexander Bachmann lo siguiente: en una operación ultra secreta del gobierno, van a una fábrica, creo que era una fábrica de algo, y se encuentran vamos a ver, este señor se meó hasta encima, dice así, yo me meé hasta encima de los pantalones porque lo que yo estaba viendo, él dice, yo estaba con mi francotirador puesto ahí para ejecutar la operación y de repente me encuentro que salen bidones y salen una especie de personas que son como humanos, pero luego lo ves como ultra transformados. Y dice lo siguiente: los meten en trenes de alta velocidad y llegan a Japón a 4 horas. En 4 horas han llegado a Japón. Es decir, están diciendo esto, y Douglas Dietrich también cuenta la historia de la base de Presadio, a donde Michael Aquino, el fundador del Templo de Set, miembro del gobierno y también miembro de las fuerzas de defensa de los Estados Unidos, fuerzas militares, cuentan que en una biblioteca se practicaban rituales adorando al demonio. Él dice, yo vi el demonio, ¿no? Así lo dice. Y otra cosa de lo más impactante es la entrevista que hace la viuda de un ex general. Ella se llama Kay Griggs y en 8 horas te cuenta todo, que hay soldados que los convierten en MK Delta. Hay estos también, los super soldados, que son reclutados y están bajo ese efecto de programación. Y es sorprendente, Julio, esto realmente está pasando, porque es curioso que en casi todos los casos que ha analizado de asesinos en serie se encuentra una conexión con la logística militar. Sí. Curioso, Ted Bundy, conexión con el gobierno, con Rockefeller, Jeffrey Dahmer, conexión con la industria militar en Alemania. Sí. Y más cosas aún, es muy largo esto. Pero en el caso de Dutroux también hay una conexión con las fuerzas armadas especiales de Bélgica, porque está metida la Gladio.
la Gladio y también está metida pues fuerzas del gobierno de lo más oscuro, ¿no? Entonces, has comentado eso de Alcácer, la inspección que hace la UCO. Sí. Cuando se habla del doble enterramiento, se habla pues de que han estado como una especie de canal de riego de agua. Ah. Por la forma de lo que se comentó, porque si nos fijamos bien, estos cadáveres cuando se encuentran, la forma en sí parecía como si hubiesen estado enterradas más de 4 años, ¿no? Como si hubiesen estado 4 años ahí, y realmente no es así. Yo diría que estaban macerados en algún líquido, lo habían macerado. La maceración se produce cuando un cuerpo sin vida está inmerso en un líquido. Eso los expertos sabrán. Yo también en mis prácticas, en mi época de cuando hice algunas prácticas funerarias, bien he hablado con técnicos y hablan de la maceración. Y esos cuerpos estaban macerados, no lavados, como se dice en algunos informes, macerados. O sea, la maceración de la carne y de la piel tiene una connotación especial. Claro, ese crimen tenía que ser único, tenía que ser bien preparado, tenía que ser de una manera, en condiciones, tenían que desarrollarlo bien, ¿no? Así lo querían hacer, ¿no? Y realmente es muy largo, pero el crimen de Alcácer, pues últimamente se está hablando y una cosa que sí me voy a remitir es lo que dicen en los foros. A una gente están diciendo barbaridades sin tener conocimiento de la causa y el único que lo tiene en verdad ese conocimiento es Juan Ignacio Blanco, que estuvo dentro del caso, ¿no? Y bueno, y conozco a algunas personas también que han estado dentro de ese caso y algunas historias no puedo contarlas porque tengo que mantener confidencialidad. Pero el día de mañana, a lo posible, hay una sorpresa y bueno, ahí lo dejamos en el aire. Y Fernando también sabe. Bueno, Fernando sí, Fernando sabe la trama y si tiran de la manta, lo posible ya no los va a saber más, ¿eh? Porque Juan Ignacio sabe realmente por las condiciones que él está vivo. Él sabe perfectamente que él ha tenido que aceptar una serie de condiciones no muy agradables. Y además, las informaciones del Garganta Profunda, la transcripción de esa conversación apunta a lo que es en verdad la trama. Sí. Es muy verosímil. Sí, yo veo que está muy en la línea. Aunque yo ampliaría más. A ver, hay más cosas, seguramente hay más cosas. Y aquí intervino, yo diría, la OTAN y el ejército americano tiene mucho que ver. Sí. Bueno, a colación de la OTAN ya te voy a sacar también lo que tenemos aquí, la joyita que tenemos aquí en Jaén. No sé si había más de la Pandera, el Cerro de la Pandera. Me suena. Por la subida de la Vuelta Ciclista, se hizo famoso por eso, por la verdad porque tiene un desnivel y los ciclistas lo pasan muy mal y es un final de carrera muy interesante. Pero claro, lo que a lo mejor los oyentes desconocen es que esa zona, eso fue base militar americana y conjunta. Ahí había un radar que estaba dirigido hacia el estrecho y controlaba todo el paso marítimo del estrecho. Y eso fue costeado por el gobierno estadounidense. Esto se pone cada vez más interesante, ¿no? Cuando vas desenlazando. Hay un incidente, Juan, en los años, me parece que fue por los años 80, a finales de los años 80, cuando ya los americanos se habían ido y habían dejado ya un destacamento español, donde los ciudadanos del municipio de Valdepeñas quisieron tomar la base porque atribuían efectos climáticos que afectaban a sus cosechas por culpa del famoso radar. Hay algunos que se atreven más a decir que puede ser que la base militar de la Pandera fuese el primer experimento HARP que se hizo en España. Muy interesante. Sí. Claro, luego también hay allí un avistamiento ovni en la zona de los Villares que es curiosísimo y eso habría que documentarlo aparte. Claro. Y luego una finca de recreo que es propiedad de la familia Puerta, que aquí no vamos a decir nada ni vamos a acusar a nadie, pero esa finca es una finca a la que asisten
asiduamente o hasta ahora han estado asistiendo altas autoridades, y creo que incluso en los tiempos del franquismo también era una zona cinegética donde los trofeos eran muy preciados, y ahí, hablando así de nombres, pues podríamos decir que hayan estado desde el rey de España hasta el anterior rey de España, hasta Florentino Pérez, y la verdad, nombres bastante relevantes de la economía española y del poder español. Sí. Yo no quiero decir más, pero hablando de quien hablamos, Juan, blanco y en botella. Exacto, blanco y en botella, y además esto es una gran revelación, lo que acabas de hacer ahora mismo, que el caso Puerta de este profesor del que hablábamos, De Neira, sí. de Jesús Neira, que era, según se nos presentó, era el agresor, y bueno, ahí está el vídeo. Pero es que realmente, viendo ahora esto, yo no sé si lo que nos estarás dando a entender es que hay un trasfondo. Claro, vamos a ver, yo no lo digo, cito la fuente. El diario El Mundo hizo un dossier bastante amplio, que en cualquier momento te lo puedo pasar, Sí. De hecho está en la red, cualquiera lo puede consultar, donde parece ser que la familia Neira sufrió una presión por parte de la familia Puerta y algunos intervenientes donde los extorsionaron para que no siguieran hablando. Hubo un programa, La Noria y un periodista en concreto, que que estuvieron bastante tiempo lucrándose. De hecho se pagó económicamente para que esto estuviese en el candelero, donde se presentó como víctima a Antonio Puerta y como agresor a Neira, cuando fue todo lo contrario. De hecho, incluso quisieron sacarle trapos sucios a Neira, y al final incluso al suegro lo visitaron. En fin, eso está ahí, se puede consultar, y yo, como he citado la fuente, yo no lo he escrito, pero lo he leído. Y claro, todo el mundo sabe, y en ese informe lo dice, que este señor fue juzgado, entró en la cárcel, pero era consumidor habitual de estupefacientes. Volvemos a lo mismo. Claro, tenemos la relación poder, droga, y bueno, y hay casos, hay un caso, a mí me contó una vez un señor que tuvo que ir allí a recoger a una prostituta de origen ruso, incluso se le sobornó para llevarla al hospital directamente como si se la hubiesen encontrado. Un profesional de la ambulancia fue allí y se le pagó para que la retirara de allí y no rezase nada, y la llevó al hospital neurotraumatológico de Jaén como que se la había encontrado en la carretera, y esta señora tenía unas evidencias terribles de un abuso de estupefacientes, o incluso no sé si algo más. Lo dejo ahí. No podemos constatar si esto se lo ha inventado este señor o no se lo ha inventado, pero lo que sí está claro es que si empezamos a atar cabos, fiestas se hacen ahí. De hecho, hay publicado en la red también una fiesta que se hizo de la noche de San Antón, donde ciertos pertenecientes a una cofradía de San Antón, pues estuvieron en el año 2011, curiosa la fecha nuevamente, el 11, ¿Sí? Una especie de cena, y allí estuvieron hartas, no digo autoridades, sino gente o personajes con renombre de Jaén capital, entre los que se incluyen políticos, pintores, cronistas, y etcétera. No es que pasara nada, pero fiesta hubo. Y comida también. De hecho, está hasta el menú de lo que comieron, se sabe lo que comieron. Madre mía, madre mía. Hay reunión, hay fiesta. No, es increíble. Esto a mí me recuerda un poco a lo de Ice White Shot, ¿no? De Kubrick, ¿no? Esa escena efectivamente escalofriante, se ve a la prostituta que luego aparece muerta, la han sacrificado, eso es lo que da a entender esa escena. Sí. Y ese castillo, porque muchos no sabrán cuál es el castillo que es, y que ese castillo es el Château de Saint-Maurice de Bélgica. Sí, efectivamente. De la madre de la oscuridad. Kubrick rodó esa escena en Europa, no fue en Estados Unidos. Qué genio. Era un genio, y era agente masón también, grado 33. Sí. Y también era como un agente de la CIA, ¿no? Podemos ponerlo así entre cosecha, ¿no? Pero sí. Muchas claves.
Si seguimos con la cosecha de todas estas recopilaciones que estamos haciendo bestiales, porque hemos empezado bestial y vamos a acabar con una bestialidad extensamente impresionante, ¿no? Como en España, y es curioso, que para que España entrese a la Unión Europea, porque poca gente lo sabe, pero el muro de Berlín guarda una importante conexión con España, porque Felipe González visitó el muro y hay una sorpresa. En el año 89, aquí en la Comunidad Valenciana, justamente cuando se derrumba ese muro, aquí en Valencia estaban apareciendo cadáveres sin ton ni son, pero aparecían cadáveres a montones, ¿no? Y algunos sin identificar. Ya se estaba haciendo como un experimento, un lavado de masas, ¿no? Pero hay una sorpresa. En el muro de Berlín, voy a dar estos datos, los voy a poner aquí en pantalla para que lo sepan. He hecho una investigación muy importante del muro de Berlín y hay algo muy escalofriante detrás. Voy a ponerlo aquí y se van a encontrar con una sorpresa. Os voy a utilizar Wikipedia como fuente, porque en estos momentos no tengo aquí para poner el PowerPoint. Pero no pasa nada, pedimos disculpas por el ruido. Van a ver esto. Julio, ¿lo ves, no? Sí, lo veo, sí. Vale, esto es una sorpresa porque, bueno, ya lo expliqué. Ahí se escucha un ruido pequeño, pero no pasa nada. Tenemos aquí una sorpresa. En el año 61, un 13 de agosto de 1961, mirad la simbología ya que se presenta, se puso la frontera. Un 13 de agosto y tenemos un 9 de noviembre de 1989. Esto ya es una fecha ritualesca. Tanto esto como esto une un ritual. Continuando por aquí, también 33. Murieron 33. Esto fue un sacrificio en toda regla. Julio, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, pues de lo que estamos hablando. Sí. Es que es muy claro, está muy claro. Ritualística nuevamente y lo que sí, todo lo que está cerca de este ocultismo del muro de Berlín, esto habría que hacer un programa aparte, porque también hay algunos datos que merece la pena resaltar Sí. al respecto de esto. Otra cosa igual, que es curioso, y así es, hice un programa ya hace tiempo, pero estaría encantado de hacer un segundo, porque es un tema que hay que volver a resaltarlo. Por ejemplo, en el tema de Twin Peaks, porque es curioso el detalle, y ahora explicaré el por qué. Primero vamos a lo del muro de Berlín. Para que se crease la Unión Europea en 1993, justamente el año que aparece el cadáver de las niñas, tenían que morir esas 33 personas, aunque dicen que eran 270, y para eso tuvieron que crear la Unión Europea. Eso fue un pacto entre USA, Rusia y Alemania, que era Helmut Kohl, Gorbachev y George Bush padre. Y bueno, Reagan también estaba ahí. Curioso, otro detalle más. El agente de Hollywood, así le llamo yo. Y continuando con el tema ahora que viene de Twin Peaks, año 1992, aquí en España se transmite eso en Telecinco. Eso también es una serie que te habla de rituales porque te pone Moloch, la lechuza de Moloch, te la ponen ahí delante de tus narices y te ponen a un señor que llega pues a asesinar a Laura, ¿no? Y es una sorpresa, ¿no? Sí, yo la seguí y además había capítulos que la verdad que me dieron bastante miedo, porque en aquella época quizás no tenía yo los ojos tan abiertos y la verdad que lo que pretendían eran dar miedo. Luego después, si analizas la serie, realmente hablamos de un señor que estaba poseído y esas transformaciones que hacía. Luego esa sala roja con esas conversaciones al revés, esos seres o esas entidades tan raras, con esas caras tan raras. La verdad que esos paisajes canadienses misteriosos, la música,
Es una película muy intrigante que ahora, desde otra visión, con la información que tenemos y la verdad los que estamos funcionando en este mundo conspiranoico, la verdad que ahora ya sí entiendo lo que querían decir. Bueno, la verdad es que lo más escalofriante, bueno, aquí a donde lo ves, aquí al servidor del programa, ha conseguido también descifrar Twin Peaks. Hice un programa y la gente se ha vuelto a ver la serie otra vez y confirman lo que he dicho. Realmente eso va en relación a casos reales, casos reales. Es que solo hay que cogerse algunos datos y pensar de a dónde puede provenir. Son casos que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, El corazón del ángel, esa película de Robert De Niro, esto también es un peliculón, sin ninguna duda. Y hablamos ahora de películas porque lo queremos relacionar con los temas que se están hablando. Aparte que hablamos de España, también vamos a hablar también de lo internacional, ¿no? Entonces, realmente, Julio, El corazón del ángel, ¿no has visto la película? Me imagino que sí. Claro, la he visto 10 o 12 veces. Y realmente yo la vi una vez y es que cuando ves el final te haces la pregunta, o es que te han querido engañar o es que están haciendo que te quedes tú con la duda. Esa película tiene muchísimas dudas. Entonces, Julio, ¿realmente esa película nos está contando algo de que tiene que ver con la realidad? Claro, bueno, mira, de hecho, la película en sí ya lo que sirve es para identificar a unos personajes, como por ejemplo la actriz que hace de hija de Ángel, que es, no sé si sabes que es la ex esposa del cantante este que hace poco salió, que se le rompió un pantalón y nos enseñó sus atributos masculinos. Sí, creo que sí, sé de quién me hablas. Bueno, es que esta señorita o esta señora, que hoy en día ya es mayor, pues es una discípula de Bill Cosby. Exacto, curioso detalle. ¿Cómo que curioso? No, es que sufría abuso sexual y urusdaur puro y duro. Y y en esta película, los actores de esta película, hay maestros, porque ahí en esta película, después de 9 semanas y media, Robert De Niro hizo de maestro ante el actor principal de la película, que luego vemos el deterioro que ha tenido este señor. Y bastante. No hay nada más que verle la cara ya. Esta película tiene análisis de argumento y lo que ha pasado fuera de la película. Y la verdad que los personajes, aparte de que trata de lo que es la práctica de vudú, la práctica, lo que se hace en el sur de Estados Unidos, habla precisamente de venderle el alma al diablo, habla de un montón de rituales que se ven, de hecho de una posesión, del niño que sale, en fin, la película es tremenda, es tremenda. Lo que pasa es que vista con unos ojos escépticos o para ver a un tipo de actores, pues la verdad que pues, es como la famosa película esta de ahora no lo recuerdo, también de este que asesinaron a su señora. Sí, ¿Cómo se llama? creo que me suena. Trata también de posesión diabólica o de Sí, joven que va. Polanski. Exactamente. Bueno, pues es lo mismo. O sea, tú ves la película fuera de lo que es, dices, bueno, pues una película curiosa de ver, pero claro, si la analiza profundamente, tiene mucha tela que cortar. Y luego los personajes y lo que han sufrido los personajes. En la Eso vida. me llama la atención. Sí, curiosamente, a Sharon Tate, que era la chica que salía en esta película, que paz descanse, es que ella muere en la película y muere también en la vida real. Es que la película La semilla del diablo, de Rosemary, del diablo, exactamente. de Rosemary Baby, te expone realmente algo que es real, totalmente totalitario, que es real, y luego además de que Charles Manson ha habido un error con la calificación que se le ha dado.
él en verdad no es un asesino en serie, él es el ejecutor, el creador de estos rituales, porque él era un agente del gobierno, porque como nos explicamos que manda a sus adeptos a que vayan a disparar a Gerald Ford, ¿no? Sí. Y esto se nota que son decadente. Incluso Jack Nicholson estaba dentro de esa secta de los hippies. Eso lo dijo Rafa Pal, que Rafa Pal, bueno, hizo un vídeo y dijo que Roman Polanski estaría detrás del asesinato de la que fue su mujer, ¿no? Pues sí. Y lo más sorprendente, Julio, además de que aquí en Jaén, hablando aquí en Jaén precisamente y de toda Andalucía, hay algo muy, muy curioso. Las zonas estas como Santa Elena y también las Navas de Tolosa, que hay un castillo. A un castillo en Navas de Tolosa. No sé si conoces el castillo de moros y cristianos. Sí, lo conozco, sí. En ese castillo, yo no sé tú qué opinarás, pero tú cuando ves las fotos, ¿a ti no te resulta ya familiar cuando estás metido en todos estos temas y no te suena como esto es? Pues la verdad que no había caído yo en ese dato. No. ¿Te refieres al castillo como de haberlo visto en otro sitio, en otra situación? No, ese castillo Iker Jiménez hizo una investigación y se encontraron pues que habían fantasmas. Ah, bien. Y yo veo esas fotos de ese castillo y hay algo que me huele a pan de azúcar. ¿Por qué? Porque en el caso de Itru, otro detalle curioso es que habían castillos. Y aquí no es de extrañar si hay un altar, que como haya un altar ya hay que dar por hecho que sí, de que esto ya se ha hecho ahí, porque es que en Ecuador hay un altar enfrente de una zona del Ministerio del Gobierno, de una administración del gobierno. Y lo más curioso es que todo esto, si analizamos un castillo significa lugar de culto a lo pagánico. Sí. Y aquí en Jaén hay mucho satanismo y eso está más que constatado, ¿sabes? Y un dato, sabes que es la provincia de España donde más castillos hay. Lo dice el profesor Eslava Galán. Pues ahí está el tema. Ahí está el tema. Y te hago una pregunta, por ejemplo. En este tipo de rituales, solo de la zona de Jaén, porque quiero ahora centrarme en esta zona. Sí. Realmente los asistentes, habría que saber una cosa, ¿son gente pertenecientes a gente que trabaja en el ayuntamiento o solo son gente que son fuera de Jaén que vienen aquí? ¿Te refieres a los que practican los rituales? Exacto, sí. Vamos, yo aquí sí que me voy a mojar. Lo hay políticos, lo hay que pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado, militares y un largo etcétera. Jueces, de todo, porque la verdad que el poder en España hace ya tiempo, desde los años 90, desde el ritual satánico y con ese propósito se hizo del tema de Alcácer, funciona así. Los tienen cogidos de esa manera. Los rituales satánicos, que eso realmente aquí ni vamos a hablar ni del demonio ni de Satán. No, esto es una especie de tinglao que se han montado para tener a la gente cogida de ahí. Exacto. Y punto, ya está. O sea, si quieres poder tienes que entrar y cuando ya estás dentro, pues te pasan por un sitio de estos. Y cuando te pasan por un sitio de estos, pues ya no puedes salir. Y por eso, claro, es peligroso, Juan, es peligroso. Exacto. Meterse en la vida de esta gente. Como dicen, van a por ti, van a por ti. Claro, como dicen en 8 milímetros, Nicolas Cage dice, ¿por qué lo hacéis? Dice, porque podemos. Claro. Esa frase yo la tengo aquí en formato original y eso es una película que me la veo siempre. ¿Sabes por qué? Porque es una película que es que, vamos a ver, o lo creo yo o lo creemos muchos. Es que esa película te está diciendo la verdad como Hostel también. Son cacerías humanas que se hacen. Y además, fíjate bien, aquí en Andalucía, porque Andalucía está más cerca del Levante español,
y de la Comunidad Valenciana, que fíjate en el detalle, otro caso también de los más polémicos aquí en Andalucía, que es el caso de, aquí, allí en Huelva también, que se hablaron de sacrificio y esas historias. El caso de... Ahora quiero, sí, termina porque no quiero que se me olvide. Quiero hablarte de Linares, de la minería y del polo químico de Huelva, porque tienen relación. No, porque ahí en Huelva pues se habló de un caso de una chica, que voy a omitir el nombre porque, bueno, conocía a la madre y ella cree que el Bocas es el autor de la muerte de su hija. Pero es que hay un artículo que esto da un vuelco total. Incluso Santiago del Valle conocía al Bocas. Claro. Y ahí hay una conexión. Es decir, una cosa que sí que voy a decir, muchos de los que están condenados en la cárcel no están condenados por el delito de asesinato, están por otras cosas. Sí. Y bueno, vamos a pasar a lo de Linares, porque de Linares me ha hecho gracia, me ha venido Mira, una cosa a la mente. Antes de eso, está la famosa canción de Gurruchaga, en su primer LP el que sacó, El hombre de los caramelos. Este tipo de sociedades siempre han utilizado para atraer niños y para atraer a víctimas propiciatorias al famoso hombre de los caramelos. Y el hombre de los caramelos siempre, antes eran caramelos, ahora es droga o otras cosas, ¿vale? O fiestas, o etcétera. Pero antes eran caramelos. Y el hombre de los caramelos, te recomiendo que escuches la canción, porque te hace una descripción precisamente de ese hombre que se esconde y espera en la esquina y le ofrece caramelos a los niños para atraerlos. Y estos tipos, como este del Valle y algunos más, son los famosos hombres de los caramelos, los tonticos de los caramelos. Y de eso hay en todos sitios. Y ahora ya si quieres pasamos a Linares. A Linares, hombre, Linares. Bueno, Linares y Huelva, relacionado con la familia Rosling. Rosling. Sí, claro, Linares. El resurgimiento de Linares y de la minería de Linares fue precisamente por estos señores. Estos señores fueron los que trajeron el ferrocarril, la minería, Rosling, exactamente. La minería y toda la evolución que llegó incluso a compararse Linares y la zona de Linares y los adyacentes de Linares, pues incluso llegaron a ser más importantes que la capital. De hecho, proliferaron en el siglo XIX las logias masónicas, afines al periodismo, afines al tema del ferrocarril, y eso fue bastión, lo mismo que Huelva. Y si tú haces una comparación de ese tipo de asesinatos rituales o ciertos sucesos rituales, siempre este tipo de apellidos, que eso lo sabrás, no te voy a enseñar yo a ti algo nuevo, están y eso fue tanto Huelva, el polo químico de Huelva como Linares fue dominio de la casa Rossi. Y te hago una pregunta, ¿qué opinas de la Carolina? La Carolina, quizás ahí tendríamos que observar lo que es la vertiente alemana. Exacto. Alemana, ahí, pero claro, ahí era lo que son, o sea, la Carolina está muy ligada también a los Borbones. Exacto, y al Opus. Exactamente, bueno, el Opus, claro, lo mismo que la zona en la campiña sur de Jaén está vinculada a la Orden de Calatrava y al Priorato de San Benito, que controlaban el dinero, las propiedades y todo era de ellos. Exacto. Y claro, Priorato de San Benito, que era el Priorato de Sion de los templarios de España, porque aquí hicimos un copia y pega de los templarios, fueron los Calatravos y el Priorato de San Benito, lo mismo que en aquella época el Priorato de Sion fue con los templarios. Y cuando se fueron los templarios, aquí continuamos con los Calatravos. Y los Calatravos también tienen otra historia aparte, en la provincia de Jaén. Exacto, ahí en la Carolina hay bueno, vamos a ver, lo más sorprendente cuando te vas a lo de la iglesia, miras para arriba y ves la corona, lo que llevan los del Vaticano, los capuchones esos, y luego ves un círculo, y cuando te pones ahí te da a entender que es como el noveno círculo.
El noveno círculo, que es el Night Circle, que es, unos dicen que es un grupo satánico, pero no confundamos con el grupo musical. Entonces, yo me puse ahí y analicé esa zona. Esa zona tiene algo que no tiene que ver con lo que nos están vendiendo. Esa es una zona que invoca, pues yo creo que al mismísimo mal, por decirlo mal, porque es el Baal, ¿no? De las cosas que hacen la invocación. Y por ahí sigue la línea que habita el mal. Ahí. Sí. Porque la Carolina, esto viene de Carlos III, todas esas historias, y curiosamente en la Carolina, aquí, lo que aquí hay mucho es bastante drogas, más cosas de esas, que bueno, que se daría mucho para hablar, pero realmente, y mucho vandalismo, ¿no? Entonces realmente lo que sí puedo decir, bueno, también hay buena gente, no vamos a quitar las cosas con las otras, pero la parte negra es esta, de que Manolo Lama y el Manu Carreño van mucho a un barrio que tiene un equipo de fútbol, que yo no voy a decir nombres, pero es una barriada. Y eso, si lo podéis buscar, veréis que es cierto, porque yo he visto fotos. Entonces, me sorprende ya me sorprende cualquier cosa. Y sí. Perdona, ya que ha hecho alusión al fútbol, Huelva, decano del fútbol, el polo químico de Huelva, o sea, el fútbol, el deporte del fútbol fue creado fue un invento masónico, fue creado precisamente en una taberna masónica. Quiero decirte que el fútbol tiene que estar relacionado con el poder, vamos, y eso otro programa quedaría, vete apuntando, porque programas tendremos, analizaremos también el fútbol y el deporte. No, vamos a hacer muchos programas. Además, Julio, estamos abiertos a sugerencias. Mira, precisamente a mí me pidieron hacer uno de Alcácer, pero vamos, yo prefiero mejor que esté Blanco aquí para que lo hable, porque yo no lo voy a hablar. Si nos hemos hablado un poco aquí, por encima hemos mencionado el tema, que bueno, que espero que no se me quejen los oyentes, que ya se tendrían que dar gracias que menciona el caso para España. Y yo creo que aquí alguno va a ser agradecido, porque el Aní del Otorrin también lo ha mencionado. Mira, por ejemplo, Julio, hablando de esto de rituales, en Europa pasa habitualmente. Hoy es un día bastante de sangre. Esta noche se nos presenta una noche de luna llena y está muy abierta, ¿eh? Está muy abierta. Pero hay una contradicción, es que los informes que tengo yo presentados por el FBI dicen que los rituales son desde el 2 de noviembre hasta el 28. Total. Y esos son informes de un caso muy fuerte también ocurrido en Estados Unidos. Precisamente, Julio, como colaborador del programa de César y Juan, realmente te hago una pregunta. ¿Cómo ves tú que los canales de YouTube hablen de estos temas, o por ejemplo también el que está aquí sirviendo el plato encima de la bandeja? ¿Qué puedes decir? Yo sé que has dicho unas palabras que la verdad que me orgullecen, porque me está costando mucho el poder transmitir estos temas, la verdad. Y ir con esto por delante es jugándotela ante todo este sistema corrupto. Es un sistema que es una pandemia de cosas, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es tu opinión? Realmente. Bueno, vamos, Internet hay que ponerlo siempre en cuarentena. La verdad que desde que tenemos Internet, la información fluye, pero claro, hay que ponerle cribas, hay que ponerle métodos para que todo no valga. Pero sí, realmente iniciativas como la tuya y iniciativas como las de otros investigadores, la verdad que están abriendo un campo desconocido y además arriesgado, y hay que ser muy valiente para plantear este tipo de cuestiones. Seguidores no te van a faltar, porque cada vez pienso que hay más, ¿eh? El tema es que, bueno, siempre habrá gente. Yo también te lo digo, para protección tuya y mía, y de algunos más que estamos en esto, yo prefiero que me traten de loco, ¿verdad? Que me sigan tratando de loco, porque si estoy loco, pues la verdad que, bueno, pues que me escuche el que quiera, o que te escuche el que quiera. Claro. Y cada uno saque sus conclusiones, porque eso quizás también nos protege porque hay gente que ha perdido sus carreras y su vida y su salud
precisamente por defender este tipo de cuestiones. Entonces, la verdad que Internet nos ha abierto un campo y este campo hay que aprovecharlo. Exacto. Además, Julio, ya llegando al final del programa, ya vamos llegando al final del programa, voy a dejar un apartado especial de Facebook para que nos puedan escribir, tanto a ti como a mí, porque vamos a hacer como una serie de programas relacionados especialmente con los rituales, porque eres estudioso de eso y creo que además es muy grande tener un equipo formado por cada sección, tanto ufología, crímenes, una cosa por su orden correspondiente. O exopolítica va con exopolítica también. Realmente hiciste una conferencia, Julio, que también quería hablar de ello. Y bueno, yo creo que para ser la primera vez, yo te felicito, porque creo que es algo que te lo mereces. Podemos ir mejorando todos, eso es la cuestión principal. Y a mí cuando me dijeron, y te lo vuelvo a decir, no, es que hay un hombre que ha hablado de esto y contacta con él. Lo hice inmediatamente, pero ha ido todo a poco, porque realmente la pregunta de millones, ¿esto pasa por casualidad o esto es causalidad? No, esto es causalidad total. Alguien hace ya tiempo desaparecido, un gran amigo mío que le gustaba mucho estos temas y no lo tenemos, y la verdad estaría disfrutando con este tipo de cuestiones, con esto que se ha abierto, me lo dijo. Las personas no nos encontramos por casualidad. Si tú y yo estamos hablando es porque tenemos que hablar y ese es el destino y no nos podemos negar, ya está. Claro. Es lo que hay. La verdad, Julio, es que el programa de hoy, este primero ha sido pues impactante, datos que hemos dado que bueno, creo que son novedosos en algunos aspectos. Y bueno, yo lo que digo siempre, cuando hablamos del caso Bar España, ahí están los que tienen que estar. Por eso digo que si hay alguien tiene que ofrecer algo nuevo, es Raimundo y técnico preocupado. En el tema de Alcácer, pues Juan Ignacio Blanco y algún que otro investigador más. En el caso de True, pues el que está aquí sentado, pues cuando tenga que hablar otra vez, cogerá y hablará en el momento que corresponda. Pero como digo, casos como el del Bar España, caso Alcácer, caso Niño Pintor de Mala, aquí el caso Niño de Somosierra, son casos que los pones entre la espada y la pared, porque en el caso Bar España existen unos testimonios, lo que sí que existen son documentos que, bueno, avalarían los hechos estos ocurridos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se actúa ya de una vez teniendo esa serie de evidencias, ¿no? Como digo. No lo van a hacer, Juan. Ahí está el tema. No lo van a hacer. Y bueno, es que esto funciona así y que se revelen ciertas cosas incomoda. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor nos hacemos daño, en realidad. Esto si saltase más y la opinión pública empezase a tomarse esto en serio y viendo lo que nos están haciendo a nuestra espalda o delante de nuestros ojos, pues alguna gente la verdad que no dormiría tranquilo. Exacto, Julio. Además, no olvidemos de que este tipo de reportajes hace que la gente se conciencie más y más el día de hoy de Halloween, que esto se publicará mañana, ya día 1, para que la gente pues se vaya concienciando de estos hechos tan aberrantes, porque nos pongamos en la piel de los padres, porque por desgracia también existen los padres que no creen en estas élites. Entonces también les quiero mandar un mensaje. No os creáis lo que os digan de la versión que os quieren dar a conocer y a vender. Investiguen por vuestras propias cuentas, es cuando más información se suele obtener. Gente como Fernando García, que al final salió salpicado por el tema de la fundación, un tema que, bueno, que ahí está y que no voy a entrar más al trapo, pero me da mucha pena, ¿no?, de que cuando un padre quiere sacar la verdad por delante, yo de verdad eso lo apoyo, eso lo aplaudo y no tengo más palabras que decir sobre esto. Pero realmente
es un caso que te pone la piel de gallina. Sí, existe una sentencia dentro de lo oficial, pero dentro de lo oficioso está, creo que más que demostrado, que la trama de Alcácer es una trama elitista, gente del gobierno y más allá de los límites, ¿no? Pues bueno, llegando ya al final del programa, con Julio Cruz García como colaborador nuevo en CSI Juan, en la sección de rituales, lo único que me queda por decir que en el siguiente programa hablaremos de algo espeluznante y creo que así será. ¿Qué nos puedes avanzar, Julio? ¿Alguna primicia? Bueno, de momento tenemos que esperar acontecimientos porque la noche está abierta. Hay un Screen Festival en Valencia que empieza a las 11 de la noche y esperemos que vaya por buenos derroteros. Hay esta noche un montón de fiestas y los padres deberían de ser vigilantes al respecto, como tú bien has dicho, sobre los hijos, y cuidadito con los menores y cuidadito con esa edad crítica entre los 6 y los 14 años, porque realmente son víctimas. No quiero crear una alarma ni quiero crear una falsa alarma, pero hay que tener cuidado porque los sádicos y este tipo de personajes están ahí y no podemos negar que estén ahí. Y como avance a próximo programa, pues podríamos profundizar algo más, a ver si encontramos algún dato sobre lo que es la línea telúrica de Jaén. Sí. Y lo que conlleva y la ritualidad que conlleva y que se está haciendo alrededor y los acontecimientos, porque hoy, esta noche también, misteriosamente en Jaén, Juan, se han abierto desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana la catedral, la iglesia de la Magdalena, el arco de San Lorenzo, los baños árabes. El castillo de Jaén ha estado abierto desde las 5 de la tarde desde las 3 de la tarde hasta las 7. ¿Con qué motivo? Hoy. Precisamente hoy. Esa es mi pregunta. Si alguien sabe, porque claro, dice que es por tema de darle una oportunidad a todos los jienenses de que visiten los centros. Pero te digo mi experiencia. Yo he subido hoy con mi mujer al castillo. Me he tenido que volver, porque ni está preparado, ni nadie colabora. Creo que lo que se trataba era de que la gente subiese allí y se cabrease. Dar una energía de cabreo y de malestar, porque mucha gente se ha ido frustrada. Quizá eso es lo que estén hoy buscando, porque también, ya hemos hablado de eso, pero también se alimentan de algunas energías de ese tipo. Exacto. Pues bueno, pues ni más ni menos, hemos llegado al final de este programa, Rituales Satánicos en España. Hemos hablado de diversos temas candentes, explosivos y también a nivel internacional algo. Y nada, pues darte las gracias, Julio Cruz García, colaborador nuevo en CSI Juan, nuevo colaborador en sección de rituales. Y nada, muchísimas gracias, compañero. A ti, Juan, por darme esta oportunidad y abrirme paso en este mundo. Eternamente agradecido, Juan, y a tu disposición. Muchas gracias, Julio. Y bueno, lo dicho, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias en este programa nuevo de Rituales Satánicos. Hoy hemos tratado casos ocurridos en España. Nos vemos, compañeros y compañeras, hasta el siguiente programa. Muchas gracias, Julio. Saludos a todos.